Historia de la filosofía, volumen 1, sección 67, parte segunda. Filosofía patrística, capítulo 4, San Agustín. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Capítulo 4, San Agustín. 156, figura histórica. Por primera vez en la personalidad de Agustín, la especulación cristiana realiza su pleno y auténtico significado humano. La investigación teológica cesa para el de ser puramente objetiva, como había ocurrido aún en las más poderosas personalidades de la patrística griega, para hacerse más interior y acomodarse al mismo hombre que la realiza. El problema teológico es en San Agustín el problema del hombre Agustín, el problema de su disposición y de su inquietud, el problema de su crisis y de su redención, el problema de su razón especulativa y de su obra de obispo. Lo que Agustín dio a los otros es lo que ha conquistado para sí mismo. La sugestión y la fuerza de su enseñanza, que no han disminuido a través de los siglos, aunque hayan cambiado los términos del problema, surgen precisamente del hecho de que en toda referencia inmediata a la vida no ha buscado y conseguido más que la claridad sobre sí mismo y sobre su propio destino, el significado auténtico de su vida interior. El centro de la investigación agustiniana coincide verdaderamente con el centro de su personalidad. La actitud de la confesión no está limitada solo a su famoso escrito, sino que es la posición constante del pensador y del hombre de acción que, en todo lo que dice o emprende, no tiene otra finalidad que la de ponerse en claro consigo mismo y de ser lo que debe ser. Por esto declara que no quiere conocer otra cosa que el alma y Dios, y se mantiene constantemente fiel a este programa. El alma, esto es, el hombre interior, el yo en la simplicidad y verdad de su naturaleza. Dios, esto es, el ser en su trascendencia y en su valor normativo, sin el cual no es posible admitir la verdad del yo. Por esto, los problemas teológicos están siempre en él sólidamente unidos al problema del hombre, que los hace objeto de investigación. Y toda solución de esos problemas es siempre justificación de la investigación humana que conduce a ella. Agustín ha recogido lo mejor de la especulación patrística precedente y los conceptos teológicos fundamentales, ya entonces adquiridos por la especulación y aceptados por la Iglesia, no tienen en su obra desarrollos sustanciales, pero se enriquecen con un calor y un significado humano que antes no poseían. Se convierten en elementos de vida interior para el hombre, ya que son tales para él, para San Agustín. Y de esta manera consigue unirlos a las inquietudes y a las dudas, a la necesidad de amor y felicidad que son propios del hombre. Fundamentarlos, en una palabra, en la investigación. Esta halla en la razón su disciplina y su rigor sistemático, pero que no es una exigencia de pura razón. Todo el hombre busca cada parte o elemento de su naturaleza en la intranquilidad de su finitud. Se mueve hacia el ser, que es el único que puede darle consistencia y estabilidad. San Agustín presenta en la especulación cristiana la exigencia de la investigación, con la misma fuerza con que Platón la había presentado en la filosofía griega. Pero a diferencia de la platónica, la investigación agustiniana radica en el terreno de la religión. Desde el comienzo, San Agustín abandona la iniciativa de la misma a Dios. Solo Dios determina y guía la investigación humana, sea como especulación, sea como acción. Y así la especulación es, en su verdad, fe en la revelación, y la acción es, en su libertad, gracia concedida por Dios. La polémica antipelagiana ofreció a San Agustín ocasión de expresar en la forma más fuerte y vigorosa el fondo de su convicción, pero no constituye una ruptura en su personalidad, una victoria del hombre de iglesia sobre el pensador, ya que en él el pensador vive por dentro en la esfera de la religiosidad, la cual necesariamente encuentra solamente en Dios la iniciativa de la investigación y halla, por consiguiente, su mejor expresión en la frase:
Dios es nuestra única posibilidad. 157. Vida. Aurelio Agustín nació el 354 en Tagaste, del África romana. Su padre, Patricio, era pagano, su madre, Mónica, cristiana, y ejerció sobre el hijo una profunda influencia. Pasó su niñez y adolescencia entre Tagaste y Cartago, de temperamento ardiente, opuesto a toda clase de frenos. Llevó en este periodo una vida desordenada y disoluta, de lo cual se acusó ásperamente en las confesiones. Cultivaba, no obstante, los estudios clásicos, especialmente latinos, y se ocupaba con pasión de la gramática, hasta considerar, como confiesa con horror, un solecismo cosa más grave que un pecado mortal. Hacia los 19 años, la lectura del Hortensio de Cicerón le condujo a la filosofía. La obra de Cicerón, que se ha perdido, era, como hemos dicho, una exhortación a la filosofía que seguía de cerca las huellas del protéptico de Aristóteles. En virtud de ella, San Agustín, del entusiasmo por las cuestiones formales y gramaticales, se encaminó al entusiasmo por los problemas del pensamiento y por vez primera fue encaminado a la investigación filosófica. Se adhirió entonces, en 374, a la secta de los maniqueos. Desde los 19 años comenzó a enseñar retórica en Cartago y conservó tal ocupación en esta ciudad hasta los 29 años, entre los amores de mujeres y el afecto de los amigos, de lo que se acusó y arrepintió igualmente después. A los 26 o 27 años compuso su primer libro, Sobre lo bello y lo conveniente, De pulcro et apto, que se ha perdido. Su pensamiento iba madurando. Leyó y comprendió por sí mismo el libro de Aristóteles de las categorías y otros escritos, y entre tanto formulaba las primeras dudas sobre la verdad del maniqueísmo, dudas que se confirmaron cuando vio que ni siquiera Fausto, el más famoso maniqueo de sus tiempos, sabía resolverlas. A los 29 años, en el 383, se dirigió a Roma con intención de continuar ahí su enseñanza de la retórica. Iba movido por la esperanza de encontrar en aquella ciudad una estudiantina menos díscola y más preparada que la de Cartago, y quizá también por la ambición de obtener éxito y dinero. Pero sus esperanzas no se realizaron y al cabo de un año se dirigió a Milán para enseñar oficialmente retórica, cargo que había obtenido por el prefecto Símaco. El ejemplo y la palabra del obispo Ambrosio le persuadieron de la verdad del cristianismo y se hizo catecúmeno. En Milán se le reunió su madre, cuya influencia tuvo una importancia decisiva en la crisis espiritual de Agustín. La lectura de los escritos de Plotino, en la traducción de Mario Victorino, un famoso retórico que se había convertido al cristianismo, dio a Agustín la orientación definitiva. No halló en los libros neoplatónicos la encarnación del verbo y por consiguiente el camino de la humildad cristiana, pero halló en ellos confirmada y demostrada claramente la incorporeidad e incorruptibilidad de Dios, y esto le libertó definitivamente del materialismo, al cual había permanecido hasta entonces atado, hasta creer que el universo estaba lleno de Dios, a la manera de una gigantesca esponja que ocupase el mar. En otoño del 386, Agustín deja la enseñanza y se retira, con una pequeña compañía de parientes y amigos, en la villa de Verocondo, a Casiciaco, cerca de Milán. De la meditación en esta villa y de las conversaciones con sus amigos nacen sus primeras obras: Contra los académicos, Del orden, Sobre la felicidad, Soliloquios. El 25 de abril del 387 recibía el bautismo de manos de Ambrosio. Entonces se convence con certeza de que su misión era la de difundir en su patria la sabiduría cristiana. Pensó, pues, en el regreso. En Ostia, esperando su embarque, pasó con su madre días de inmensa alegría espiritual, tratando con ella sobre cuestiones religiosas. Pero Mónica murió allí. Desde aquel momento, la vida de San Agustín es una continua búsqueda de la verdad y una continua lucha contra el error. Después de una nueva permanencia en Roma, volvió a Tagaste,
donde en el año 391 fue ordenado sacerdote. En el 395 fue consagrado obispo de Hipona. Su actividad se dirigió entonces a defender y esclarecer los principios de la fe mediante una investigación de la cual le es más el resultado que el presupuesto, pero también a combatir a los enemigos de la fe y de la iglesia, el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo. El saqueo de Roma, perpetrado en el 410 por los godos de Alarico, había vuelto a dar actualidad a la vieja tesis de que la seguridad y la fuerza del imperio romanos estaban ligados al paganismo, y que el cristianismo representaba para él un elemento de debilidad y de disolución. Contra esta tesis, San Agustín compuso, entre el 412 y 426, su obra maestra, La Ciudad de Dios. Pero, entre tanto, un azote análogo, la invasión de los vándalos, se abatió en el 428 sobre el África romana. Ya hacía 3 meses que las tropas de Gensérico asediaban a Hipona, cuando el 28 de agosto del 430 moría Agustín. 158. Obras. Los primeros escritos de Agustín que han llegado hasta nosotros son los que compuso en Casiciaco, contra los académicos, de la felicidad, del orden, soliloquios. De una exposición completa de todas las artes liberales, acabó en Tagaste solo la parte que se refiere a la música. En Roma también esperaba embarcarse para África. Compuso el escrito sobre la cantidad del alma, referente a las relaciones entre el alma y el cuerpo. Vuelto a Tagaste, acabó el escrito sobre el libre albedrío que había empezado en Roma. Compuso el titulado sobre el Génesis contra los maniqueos, el diálogo del maestro y el libro de la verdadera religión, que es uno de sus escritos filosóficos más notables. La polémica contra los maniqueos le tuvo ocupado largamente. Sus escritos polémicos contra la secta son numerosos. Sobre la utilidad de creer, compuesto en 391 en Hipona. De las dos almas, contra Fortunato, contra Adimanto, contra Fausto, sobre la naturaleza del bien y otros. Convertido en obispo, San Agustín dirigió su polémica, por un lado, contra los donatistas, que propugnaban una iglesia africana independiente y resueltamente hostil al Estado romano, y por otro lado contra los pelagianos, que negaban o al menos limitaban la acción de la gracia divina. Contra los donatistas compuso, entre el 393 y el 420, muchos escritos contra la carta de Parmeniano sobre el bautismo, contra los donatistas, contra las cartas de Petiliano Donatista, cartas a los católicos contra los donatistas, contra el gramático Cresonio, sobre el único bautismo, contra Petiliano, etc. Así como el de Diversis Questionibus 83, contra los pelagianos. Agustín abrió su lucha en el año 412, con el escrito sobre la culpa y la remisión de los pecados y sobre el bautismo de los niños, al cual siguieron, sobre el espíritu y sobre la letra, a Marcelino, de la naturaleza y de la gracia. Carta a los obispos Eutropio y Pablo, sobre la gesta de Pelagio, la gracia de Cristo y el pecado original, y otros varios. Con ocasión de una carta de San Agustín en el 418, los monjes de Adrumeto, Susa, empezaron a rebelarse contra sus abades, sosteniendo que, puesto que la buena conducta depende solamente del socorro divino, sus superiores no debían dar órdenes, sino solamente elevar oraciones a Dios para su mejoramiento espiritual. Para tranquilizar e iluminar a aquellos monjes sobre el verdadero significado de su doctrina, Agustín compuso en el 426 o 427 el escrito sobre la gracia y el libre arbitrio, y el de la corrección y de la gracia. Como el movimiento pelagiano se difundía en la Galia meridional, en la forma atenuada que se llamó después semipelagianismo, la cual declaraba inútil la gracia en el momento de la obra de salvación y en la perseverancia de la justificación conseguida. Agustín escribió contra esta doctrina otros 2 escritos, de la predestinación de los santos y del don de la perseverancia.
Justo a estas y otras obras polémicas menores, componía el importante escrito de la Trinidad, el de Sobre la doctrina cristiana, la obra exegética del Génesis al pie de la letra, y su obra más amplia, La ciudad de Dios, 413 a 426. Hacia el 400 compuso los 13 libros de las confesiones, que son la obra clave de su personalidad de pensador. Hacia el fin de su vida, en el 427, en las retractaciones, daba una mirada retrospectiva sobre toda su obra literaria, a partir de su conversión en el 386. Agustín recuerda, por orden cronológico y uno por uno, todos sus escritos, excepto las cartas y sermones, y a menudo indica la ocasión y la finalidad de su composición y hace una revisión crítica de las doctrinas contenidas en ellos, corrigiendo sus errores o imperfecciones dogmáticas. La obra es una guía preciosa para comprender el desarrollo de la actividad literaria de Agustín.